Vamos a hablar el día de hoy de las enfermedades autoinmunes. El concepto de enfermedad autoinmune pues es interpretado como un proceso de reparación simultánea o repetitiva en tejidos específicos. Generalmente está acompañado de conflictos biológicos de desvalorización. Recordemos que todas las enfermedades o los síntomas que somatiza el cuerpo se tratan de un shock biológico y hay shock biológicos dependiendo el órgano que está afectado como para poder saber de qué shock biológico se trata. En este caso, el programa o conflicto es autodesvalorización. Es cuando una persona pues tiene constantes recaídas referente a la desvalorización. Conflictos de autodesvalorización porque la persona dice no valgo, no soy suficiente, estoy defectuoso, no lo puedo hacer, he fallado. Hay tantas cosas que se dice. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas tú si tienes una enfermedad autoinmune como lupus, por ejemplo, que es una de las enfermedades que se consideran autoinmunes? Bueno, los conflictos de autodesvalorización impactan principalmente a los tejidos como los huesos, articulaciones, cartílagos, tendones, músculos, el sistema linfático, tejidos conectivos y nervios periféricos. Te voy a explicar según las leyes de la biología qué pasa en la fase de estrés cuando la persona está estresada. El tejido responde con una pérdida celular o con una necrosis. Aquí es donde empieza la descalcificación ósea, aquí es donde empieza el debilitamiento del tejido conectivo, la degeneración muscular o la pérdida de tejido en caso de ser cartílagos. Pero en la fase muchas veces no hay dolor. Aquí la persona suele sentir el estrés, la preocupación, aquí también aparece el insomnio por esa preocupación, aquí es donde aparecen los pensamientos repetidos. ¿Qué te cuentas de tu historia? ¿Qué te cuentas de eso que tú no puedes hacer? Ahora, vamos a hablar de la fase de reparación, cuando ya el conflicto se resolvió, cuando el cuerpo ya entra en esa reparación biológica, es donde van a aparecer los síntomas. El cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a inflamar el tejido para reparar, va a reconstruir, va a recalcificar, va a regenerar. Por eso va a aparecer la inflamación, el dolor, la rigidez, la fatiga, la fiebre, la inflamación articular. Aquí es donde también aparece la hinchazón. El sistema inmune no está atacando a la persona. La persona es por fin donde está reparando el tejido dañado. Entonces, ¿por qué aparecen estas enfermedades autoinmunes? Las personas podrían pensar. Muchos pacientes que están viviendo, curaciones colgantes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la persona resuelve un conflicto y entra en reparación. Algo le recuerda el conflicto y recae y vuelve a reparar, y esto es un círculo vicioso en donde la persona resuelve, pero después reaparece nuevamente el conflicto y aparece una recaída y vuelve a reparar y vuelve a aparecer una recaída. Por eso es importante borrar la huella neuronal. La huella neuronal es la información psíquica que tenemos como una información. Nuestras células tienen formación e información y ellas van a responder a la información que tienen. Por eso se hace de manera consciente, se abre el campo al inconsciente y se hace una reimpronta para eliminar la información que la persona tiene de manera consciente para que esto ya no suceda como un ciclo o como un círculo vicioso. Viene la inflamación crónica cuando esto sucede y ahí es donde aparecen las enfermedades crónicas, las enfermedades autodestructivas, las enfermedades impredecibles. Entonces, todo esto lo debemos de entender con el sentido biológico de todas las enfermedades. El sentido biológico está en fortalecer el tejido, el hueso, el cartílago, dependiendo lo que haya atacado, para que pueda levantarse tras una desvalorización.
Un ejemplo de una descalcificación ósea, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a reconstruir, va a reforzar, va a engrosar ese tejido. Por eso en reparación puede aparecer dolor, inflamación, crecimiento celular. Pero aquí todo esto tiene un objetivo. El objetivo es hacer que el tejido sea más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque si no somos capaces, si no nos sentimos valiosos, si no nos sentimos suficientes, pues biológicamente tenemos que hacernos más fuerte. Entonces todo tiene sentido. Un ejemplo de una enfermedad muy frecuente es la artritis reumatoide, conflicto de desvalorización en movimiento o las habilidades. No fui capaz, no puedo hacerlo, fallé, no me siento suficiente. ¿Qué nos contamos cuando no somos capaces de lograr algo, cuando las cosas no salieron como nosotros esperábamos? Aquí en la artritis están las articulaciones y los cartílagos, que son los órganos implicados. Los síntomas pueden ser inflamación, dolor, rigidez. Cuando ya aparece esto, significa que la persona ya salió del conflicto, ya va a reparar. Aquí es donde se aplica la sesión de biomagnetismo para ayudar a que esa inflamación, ese dolor, esa rigidez se resuelva, porque el biomagnetismo no está cambiando el programa biológico de reparación, no lo está alterando, al contrario, está haciendo que la persona repare sin tener ese dolor o esa rigidez que le ocasiona tanta molestia. Pero también es importante trabajar con lo que se cuenta la persona, porque generalmente va a recaer nuevamente por otra situación vivida como desvalorización. Otro ejemplo es el lupus. El lupus, que es interpretado como múltiples conflictos de desvalorización profunda, con recaídas constantes. Y aquí vean que no es lo mismo una desvalorización o autodesvalorización en habilidades que autodesvalorización profunda con recaídas constantes. Una cosa va a alterar artritis y otra cosa a lupus, a pesar de que las dos tienen que ver con el programa biológico de la desvalorización. Entonces, en lupus, el tejido conectivo es el que está aplicado, piel, articulaciones, vasos, son los que están implicados en el proceso de la reparación de la persona. Entonces, cuando la persona empieza a sentir las molestias, es cuando ya pasó esta autodesvalorización, pero es necesario que entienda y cambie su percepción, cambie lo que se cuenta para que pueda cambiar el programa y ya no se le llame una enfermedad autoinmune. Esclerosis múltiple es otro de los ejemplos. Su conflicto es no poder sostener algo o no poder resistir. Aquí lo que está implicado es el tejido y el mielina de los nervios, parte de los nervios. Entonces, en la fase de reparación va a aparecer la inflamación neurológica, va a aparecer la debilidad, van a aparecer las alteraciones motoras y tiene su mensaje biológico. Todas las enfermedades tienen su mensaje biológico. En este caso es recuperar el valor personal, sanar la humillación, sanar el sentimiento de fracaso, liberar la culpa, reconocer la propia capacidad. Por eso las personas que viven estas enfermedades deben de recuperar ese valor personal, sentirse valiosos, sentirse suficientes, porque seguramente tienen una huella neuronal de desvalorización. Y más si las personas estas vivieron humillaciones, viviste humillación y ahora está reflejando tu cuerpo, somatiza tu cuerpo una historia como esta. Es importante que tú reconozcas la historia y que la sanes. Biológicamente el cuerpo está diciendo: necesito recuperar mi valor y mi fuerza. Por eso es importante entender que una persona que toma terapia para sanar esto no nada más va a sanar
su cuerpo, sino primero que nada va a sanar su mente, la interpretación de lo que se cuente. Tiene que tener el valor personal, tiene que encontrar su propia capacidad, tiene que elevar los niveles de su dignidad, tiene que entender el reconocimiento desde lo interno para poder cambiar también todo lo que le está dando el aviso, porque a todas estas personas les está dando el aviso su propio cuerpo de lo que tienen que sanar. Entonces cada una de estas personas tiene que reconocer su valor profundo, tiene que reconocer que su cuerpo es fuerte, que es capaz y que se dan permiso para reconstruirse y liberarse del dolor y reparar con una nobleza. Eso lo tenemos que empezar a trabajar desde la huella neuronal. Así es que espero que esta información te haya servido y que si conoces a una persona que tenga esta situación o tú mismo, tú misma, estás escuchando esto y estás viviendo esta situación, ya sabes, tu cuerpo no te está fallando, tu cuerpo te está anunciando lo que tienes que cambiar. Es momento del cambio, eso te lo aseguro.